Cartas, por Aldous Huxley, 1955. El otro día tuve una experiencia extraordinaria con mescalina. Después de leer el testimonio de uno de los pacientes de Al, un joven ingeniero canadiense que, bajo los efectos del LSD, se había recuperado de todo tipo de materiales traumáticos sepultados que lo debilitaban de manera crónica y que los había eliminado mediante narcosíntesis apropiadas y que, por añadidura, había tenido una visión beatífica, de modo que su vida se había transformado de la noche a la mañana. Después de leerlo, repito, resolví que tal vez sería interesante descubrir por qué se me ocultan tantos materiales de mi infancia, hasta el punto de que no puedo recordar grandes tramos de mi vida temprana. De modo que organicé una sesión con una mujer que tiene mucha experiencia en estimular recuerdos y en poner fin a la narcosíntesis mediante técnicas cinéticas, que en muchos casos dan buenos resultados. No obstante, todo lo que se puede y se debe decir contra la teoría de la dianética y contra muchos de quienes la practican. A las 10 ingerí la mitad del contenido de una cápsula de 400 miligramos y aproximadamente 40 minutos después ingerí la otra mitad. Y los efectos empezaron a manifestarse con intensidad más o menos una hora y media después de la primera dosis. Tenía pocas visiones con los ojos cerrados, como durante el experimento que realicé bajo tu auspicio, pero se produjo una gran transfiguración del mundo exterior. Ensayamos los procedimientos dianéticos, guiándonos por la descripción del paciente de Al, pero no afloró ningún recuerdo en absoluto. En cambio, ocurrió algo incomparablemente más importante, porque lo que atravesó la puerta cerrada fue la comprensión, no el conocimiento, porque no fue algo verbal ni abstracto, sino la conciencia directa, total, desde dentro, por así decir, del amor como hecho cósmico primordial y fundamental. Las palabras, por supuesto, tienen una especie de indecencia y han de sonar necesariamente falsas con apariencias de patraña, pero el hecho subsiste. Evidentemente, el hecho era el mismo que los indios descubren en sus ceremonias con peyote. Yo era el hecho. O quizá sería más correcto decir que este hecho ocupaba el lugar donde había estado yo. El resultado fue que no me sentí escindido del mundo humano, como en el primer experimento. Tenía una aguda conciencia de aquel, pero desde la perspectiva del hecho cósmico, vivo y primordial, del amor. Y las cosas que habían cautivado por completo mi atención en aquella primera oportunidad, las percibí ahora como tentaciones. Tentaciones que me inducían a evadirme de la realidad central rumbo a nirvanas falsos o, por lo menos, imperfectos y parciales, de belleza y simple conocimiento. Hablé mucho de estas tentaciones. Comenté la luz que esta comprensión arrojaba sobre la leyenda de San Antonio, sobre el aserto zen de que, para un bodhisattva, el samadhi de vacuidad, el nirvana desligado del mundo, desligado del amor, de la compasión y de los seres sensibles, es tan terrible como los tormentos del infierno. Y recuerdo que cité el comentario de Pascal, a saber, que el culto a la verdad sin caridad es una forma de idolatría, porque la verdad es sólo el ídolo de Dios, que no tenemos derecho a venerar. Y naturalmente, lo mismo se aplica a la belleza. En realidad, la Trinidad platónica del bien, la verdad y la belleza es una formulación incorrecta de los hechos. El bien implica el mal, y por tanto perpetúa el dualismo. El amor reconcilia todos los opuestos y es el uno. También hablé mucho, para mi propio esclarecimiento posterior, sobre objetos y sujetos. Cuán fácil es, no cesaba de repetir, transformar todo lo que uno mira, incluso un rostro humano, en un objeto puro. Un objeto dotado de la más mágica de las bellezas, de las rarezas de las intensidades de presencia, de pura existencia. ¿Recuerdas que Blake cuenta que vio un rebaño de corderos en el extremo de una prado y que cuando se acercó a ellos descubrió de pronto que los corderos eran piezas de la más exquisita de las esculturas? Esta es una buena descripción del proceso de objetivación. Es un efecto parecido al de la cabeza de la gorgona. Miras un objeto solo con la intención de ver la verdad y la belleza y se transforma en piedra. En una piedra viva, cambiante, dotado de luz propia, pero no por ello menos piedra, menos escultura. El amor desobjetiva la cosa o la persona percibida, al mismo tiempo de subjetiva al perceptor, que deja de ver el mundo exterior con deseo o aversión, que ya no juzga automática e irrevocablemente, que ya no es un yo cargado de emoción, sino que se descubre a sí mismo como elemento de la realidad dada, que no es un conjunto de objetos y sujetos, sino una unidad cósmica de amor. El pensar en mis propios esfuerzos constantes y en los de otras personas por imponer objetividad y subjetividad al hecho cósmico, generando así indescriptibles desgracias para todos los implicados, me llenó por un momento de intensa pena.
Pero esta también, comprendí, era una tentación de incurrir en la subjetividad en un nivel más elevado, en mayor escala. Miré algunos libros ilustrados y me impresionó particularmente un retrato pintado por Boucher que mostraba a una dama vestida con indumentaria cortesana de la época de Luis XV, de cuerpo entero. Me pareció el ejemplo más perfecto de la objetivación. La función de la costurera consiste en transformar a las mujeres en objetos, objetos para los hombres y objetos para sí mismas. Al mirar el objeto en que ha sido convertida por el diseñador de modas y por su propio anhelo vampírico de ser algo distinto de lo que en verdad son, las mujeres se transforman en sujetos satisfechos e insatisfechos de sí mismos, que ronronean con plácido regocijo, o que magullan con autocompasión, o que bufan y arañan porque alguien ha blasfemado contra el objeto que es su ídolo y ha ofendido así al sujeto que venera al objeto. Y por supuesto, lo mismo vale para los hombres. Solo que en el libro no había imágenes de trajes masculinos en boga que me recordaran este hecho. También contempló un volumen de fotografías de desnudos, muchos de ellos muy tramposos, fragmentos de cuerpos enfojados desde ángulos anómalos y con extraña iluminación. Nuevamente objetos. La lujuria consiste en las relaciones sexuales con un objeto en provecho de un sujeto, que también puede disfrutar, como una especie de añadidura, las manifestaciones de goce subjetivo que proceden del objeto. El amor desobjetiva y desubjetiva. Y merced a él, el frenesí que se intensifica hasta la desesperación por la imposibilidad de alcanzar esa posesión total de los objetos, a la cual el sujeto aspira equivocadamente, es sustituido por el hecho primordial de la unidad y la conciencia de la inmanencia mutua. Entre los productos subsidiarios de este estado, el hecho dado del amor era una especie de comprensión intuitiva de las otras personas, un discernimiento de espíritus, para decirlo en el lenguaje de la espiritualidad cristiana. Me encontré diciendo acerca de mi operadora dianética cosas que no sabía, pero que una vez dichas resultaron ser ciertas. Y supongo que esto es lo que uno debe esperar que ocurra si por casualidad está manifestando el hecho primordial de la unidad, mediante el amor y el conocimiento de la inmanencia mutua. También recuerdo haber dicho que ahora entendía episodios antes incomprensibles, como el beso de Francisco al leproso. Las explicaciones en términos de perversión masoquista, etc., son ridículas. Los episodios de esta naturaleza no son más que el desborde de un hecho cósmico demasiado vasto, por así decir, para el receptáculo que, diseñado por el yo subjetivo a lo largo de toda una vida de relaciones con los objetos, aún no ha terminado de disolverse por completo, de modo que el nuevo hecho se encuentra constreñido por los viejos hábitos restrictivos y por tanto hierve y rebalsa, por así decir, bajo la presión, y debe expresarse mediante recursos que, aun cuando no son particularmente deseables, sí son comprensibles e incluso, en este contexto particular, lógicos. Asimismo recuerdo haber dicho y sentido que no creía que me importara morir, porque la muerte debe de ser como esa transición de lo conocido, compuesto por los hábitos de toda la vida asociados a la existencia sujeto-objeto, al hecho cósmico desconocido. No he retenido la intensidad de mi experiencia del estado de amor, pero ciertamente algo perdura, y espero no eclipsarlo mediante una reincidencia en los malos hábitos de antaño. Espero y pienso que, mediante la conciencia de lo que se hace de un momento a otro, uno pueda mantenerse fuera de su propia luz. Lo que aflora como conclusión general es la confirmación de que la mescalina abre de veras la puerta, y de que todo puede salir por ésta, incluyendo lo desconocido en su forma más pura y omnímoda. Después de la teofanía, queda por cuenta del individuo momentáneamente iluminado el cooperar con gracia, no tanto mediante la voluntad como mediante la conciencia. Por experiencia propia, no creo necesario que alguien haga algo para mantener la conciencia de la mescalina en un nivel elevado. Por lo que a mí me concierne, permanece allí todo el tiempo por sus propios medios. A mi juicio, un director o maestro de ceremonias sería útil solo si quisieras mantener la conciencia alejada del nivel más elevado, solo si quisieras enderezarla hacia otros cauces laterales, por así decir, encarrilarla hacia áreas psíquicas, tales como la telepatía, etc., o hacia la percepción de los arquetipos, si existen, cosa que a veces me pregunto. Arquetipos de sombras, ánimas o ánimos, como sea el caso, por lo que me concierne personalmente, todos ellos son entes totalmente hipotéticos y picuiquianos. Por supuesto, es perfectamente lícito y deseable realizar estos experimentos con la condición de que uno recuerde las advertencias de los místicos, que son los únicos que saben algo acerca del tema. En primer lugar, que si bien se producen milagros, desde luego, estos son gracias vanas, no gracias salvadoras,
y últimamente carecen de importancia, o por lo menos no tienen más importancia que todo lo demás, pues todo es, claro está, infinitamente más importante si lo abordas de la manera correcta. En segundo lugar, que los idis, o poderes extraños, son fascinantes, y por serlo son peligrosos para cualquiera que tenga interés en la liberación, pues si se les presta demasiada atención pueden convertirse en obstáculos perturbadores. Una expedición a las áreas que bordean la ruta directa a la clara luz, aunque sea muy fecunda y rica en recompensas, nunca debe recibir un trato idólatra, como si llegara a la meta final. Yo opino que sería importante interrumpir de cuando en cuando la experimentación para permitir que los participantes se encaminen por sus propios medios hacia la clara luz. Pero quizás sería psicológicamente imposible alterar la experimentación y la visión mística, porque ¿quién, después de haber llegado a comprender por primera vez el hecho primordial de la unidad en el amor, querría volver a la experimentación en el plano psíquico? Así que será mejor rematar los procedimientos con un ascenso no dirigido hacia la conciencia suprema desconocida. De esta manera, no será necesario interrumpir la experiencia de lo que reviste extraordinaria importancia para cada participante, con el fin de devolverlo a experiencias de valor más reducido y ambiguo. Lo que quiero decir es que la apertura de la puerta mediante la mescalina o el LSD es una oportunidad tan preciosa, un privilegio tan sublime que no se lo puede descuidar en aras de la experimentación. Hay que experimentar, claro está, pero sería un error conformarse con esto. Hay un punto en el cual el director debe dejar de dirigir y debe dejarse hacer, y dejar que los otros participantes hagan lo que desean, o más precisamente lo que la magnitud desconocida que ha ocupado su lugar desea hacer. La dirección puede provenir solo o principalmente de la acumulación de las memorias elementales de la experiencia pasada, de lo conceptualmente conocido. Pero la suprema conciencia mística solo aflora cuando uno se ha emancipado de lo conocido, cuando no hay un fin de vista, aunque éste sea intrínsecamente excelente, sino que solo existe la apertura pura. El servicio de Dios es la libertad perfecta, y a la inversa, la libertad perfecta es el servicio de Dios. Y cuando hay un director con un propósito científico o incluso ético, la libertad perfecta no puede existir. En la práctica, diría yo, esto significa que, al menos durante la última hora de apertura inducida por la mescalina, el director debería hacerse a un lado y dejar que las magnitudes desconocidas de los participantes hagan lo que se les antoje. Si desean hacerse algo recíprocamente, estupendo. Si no lo desean, estupendo también. François de Sales le aconsejó a Madame de Chantal respecto de los ejercicios espirituales que no hiciera absolutamente nada y que se limitara a esperar. Soy de la firme opinión que todo experimento debería concluir con, o, si se juzgara que esto es lo mejor, debería ser interrumpido por un periodo de simple espera durante el cual no se debería suministrar orientación ni desde fuera ni desde dentro. Pienso que, si no procedemos así, estaremos cometiendo una especie de pecado contra el Espíritu Santo. La orientación excluye necesariamente al Espíritu Santo. Concedamosle a la magnitud desconocida por lo menos una hora de nuestra receptividad. Las 3 o 4 restantes pueden consagrarse a la experimentación dirigida. La semana pasada realizamos nuestro experimento con LSD. Al, Gerald y yo ingerimos 75 microgramos y alguien ingirió aproximadamente 30. La sustancia me pareció más potente que la mescalina desde un punto de vista físico. Por ejemplo, produjo la sensación de frío intenso, como si uno se hallara en estado de shock. Los efectos psicológicos en mi caso fueron idénticos a los de la mescalina, y viví el mismo tipo de experiencia que había vivido en la ocasión anterior, la transfiguración del mundo exterior y la comprensión, mediante una toma de conciencia que abarca al hombre íntegro, de que el amor es uno, y de que esta es la razón por la cual Atman es idéntico a Brahma, y por la cual, a pesar de todo, el universo es perfecto. No tuve visiones con los ojos cerrados, menos aún que en la primera experiencia con mescalina, cuando las geometrías móviles estaban muy organizadas y en algunos momentos eran muy bellas y significativas, aunque en otros eran muy triviales. Esta vez incluso las configuraciones estaban mal organizadas y no había nada análogo a lo que Al y esa otra persona y su amigo, ¿no es este su nombre?, han descrito. Evidentemente, si no eres un visualizador bien predispuesto o habitual, no tienes visiones interiores bajo los efectos de la mescalina o el LSD, sino solo una transfiguración exterior. Gerald tampoco tuvo visiones. No se me ha presentado la oportunidad de discutir con él en detalle la naturaleza de su experiencia, pero sin duda las visiones con los ojos cerrados no formaron parte de ella. El tiempo era muy diferente.
Escuchamos la suite en si bemol y la ofrenda musical de Bach, y la experiencia fue abrumadora. Otras piezas musicales, por ejemplo de Palestrina y Baird, parecieron insatisfactorias, por comparación. Bach fue una revelación. El movimiento de las piezas no cambió, pero se prolongaron durante siglos y fueron una manifestación en el plano artístico de la creación perpetua. Una demostración de que la muerte es necesaria y de que la inmortalidad es axiomática, una expresión de la perfección esencial del universo, porque la música estaba mucho más allá de la tragedia, pero incluía la muerte y el sufrimiento con todo lo demás en la imparcialidad divina que es el uno, que es el amor, que es el ser, o Istigkeit. ¿Quién era Johann Sebastian? Ciertamente no el anciano caballero con 16 hijos en un asfixiante entorno protestante, más bien una inmensa manifestación de lo otro, pero lo otro canalizado, controlado, hecho accesible mediante la intervención del intelecto y los sentidos y las emociones. Creo que todos nosotros experimentamos a Bach de la misma manera. Se puede imaginar un ritual o iniciación en el cual un grupo íntegro de personas transportadas al otro mundo por uno de los elixiles escucharía conjuntamente, digamos, la suite en si menor, y así tomaría una conciencia directa sin mediación de la naturaleza divina. Otro de los discos que probamos fue de música bizantina tradicional, la versión griega del gregoriano. A mí, por lo menos, me pareció simplemente grotesca. La voz solitaria que berreaba sus aleluyas y kiries parecía la de un gigantesco lacayo rindiendo servil homenaje a un Luis XIV bastante magnificado. Únicamente la polifonía, y solo la polifonía muy organizada, estructuralmente organizada, y no solo textualmente organizada, como en el caso de Palestrina, puede transmitir la naturaleza de la realidad con su multiplicidad en la unidad, la reconciliación de los opuestos, la no dualidad de la diversidad, la propiedad de nirvana que tiene el samsara, el amor que sirve de puente entre lo objetivo y lo subjetivo, el bien y el mal, la muerte y la vida. En esta oportunidad no tuve ninguna sensibilidad psi, y al cabo de pocos minutos, nuestro esfuerzo por generarla deliberadamente pareció tan artificial y falso que desistimos. Al comunicó que tenía la percepción psi de los otros miembros del grupo, y Gerald exhibió el mismo tipo de captación profética de los espíritus que caracterizó su primera experiencia con mescalina. No sé si alguna vez yo estaré en condiciones de realizar experimentos psi bajo los efectos del LSD o la mescalina. Ciertamente, si los experimentos futuros resultan ser como estos últimos dos, deberé pensar que son solo pueriles e inútiles. Como supongo que lo son con fines de comprensión, aunque no lo sean en absoluto con fines de conocimiento. Mientras tanto, déjame aconsejarte que si alguna vez utilizas mescalina o LSD en la terapia, pruebes el efecto de la suite en si menor de Bach. Creo que esta servirá más que cualquier otra cosa para guiar la mente del paciente, sin palabras, sin sugerencias ni imposiciones encubiertas del médico o el clérigo, hacia el hecho central, primordial, cuya comprensión implica la salud perfecta mientras dura la experiencia, en tanto que es posible que el recuerdo de haberlo comprendido haga las veces de antídoto contra la enfermedad mental en el futuro. Sin embargo, estoy seguro de que sería muy imprudente someter a un paciente a la acción de música religiosa sentimental o incluso de buena música religiosa si ésta fuera trágica, por ejemplo los requiems de Mozart o Verdi o la misa solemnis de Beethoven. Johann Sebastian es más seguro, porque en última instancia es más fiel a la realidad. Volvamos a tu carta. Claro que el efecto estroboscópico no es retiniano. Uno de los efectos estroboscópicos que experimentó mi amigo el doctor Cholden consistió en que las configuraciones que veía bajo la influencia del LSD se transformaban, al sentarse bajo una lámpara estroboscópica, en paisajes japoneses inefablemente bellos. Ojalá el viejo Jung no fuera tan aficionado a los símbolos. El problema de los alemanes reside en que siempre recuerdan la frase más tonta de Goethe. Alles Ergängliche ist nur eine Gleichnis. Jamás se dijo un embuste mayor. Todas las transiciones son intemporalmente ellas mismas, y por ser ellas mismas son manifestaciones del uno que está totalmente presente en todo lo particular. Si al menos lo viéramos. El simbolismo ha sido un señuelo hediondo que lo ha apartado del camino de la pista de las realidades, realidades dadas que existen allí fuera en la mente, así como existen allí fuera en el mundo material a pesar de Berkeley y todos los demás, y lo ha conducido al seno de la jungla, acerca de la cual él y sus seguidores escriben en ese estilo inimitablemente ampuloso y exuberante que es típico de los junguianos. Parece que el estreno de la obra teatral se aplazará.